13 de marzo de 2017. Esta es la fecha del lanzamiento de la primer subunidad de LOONA. La pregunta de cómo podemos esperar 1 año y 8 meses permaneció en la mente de los fanáticos mientras esperaban al grupo completo con 12 miembros. Pero LOONA se revela al público en una nueva cosmovisión llamada One Third, antes de su forma final. El nombre de esta primer subunidad es 3분의 1. que significa One Third en coreano. Este nombre alude al hecho de que consiste justamente de una tercera parte de todas las integrantes del grupo completo. El número 3 consiste de las 3 primeras chicas, Heejin, Hyunjin y Hasul. El slash o barra de separación se nos ha confirmado que es Yeojin. Y el número 1 representa a la nueva integrante de esta subunidad. Este proyecto consistió en elegir 3 integrantes de las 4 ya vistas anteriormente y sumar a una nueva. Esta chica que se sumó al grupo es Vivi, de quien hablaremos más en profundidad cuando lleguemos a su single. En el caso de Yeojin, no estuvo presente porque era menor de edad y tenía que ir a la escuela. Al igual que sus integrantes, LOONA One Third cuenta con una locación, o mejor dicho, 2 locaciones. La primera es Auckland, Nueva Zelanda, en donde fue grabada parte del videoclip. Y la segunda es Hong Kong, China. Esta última ciudad está vinculada no solo a Vivi, quien es la primer miembro china en LOONA, sino también a Jinsoul en el lore del Loonaverse. Ya que estamos hablando de este integrante de color azul, analicemos un poco las imágenes teasers, en donde la subunidad se destaca por usar este mismo color, aunque no es el único color que usan, las vemos de amarillo y de rojo, los 3 colores primarios. Una imagen en particular es esta, donde vemos a las 4 chicas en un semicírculo. Esto indicaría que se trata solo de una parte del grupo completo que estamos conociendo. Para el análisis me gustaría no solo quedarnos con el MV principal, así que analizaremos todas las pistas musicales del mismo. ¡Vamos allá! Pista número 1, Into the New Heart. La intro Into the New Heart es una pista de heavy metal que puede ser recordada como la introducción más singular en la historia de los grupos de chicas. Si bien no estoy de acuerdo en que sea una pista de heavy metal en particular, sí me gustaría destacar que esta intro sirve para marcar el inicio de un viaje emocional. En español, Hacia el Nuevo Corazón, nos sugiere la idea de entrar en un nuevo estado emocional, explorar un corazón renovado o empezar una nueva experiencia sentimental. Justamente este mini álbum explora el tema del amor desde una perspectiva inocente y pura. La idea de entrar a un nuevo corazón también fue tratada por Heejin, Hyunjin y Hasul en sus solos. Un corazón que se derrite, que se llena de color. Además, estos elementos algo tecnológicos que escuchamos pueden vincularse con Vivi y el hecho de que es considerada un androide. Pista número 2, la pista principal, Love and Live. La canción principal, Love and Live, define el color de LOONA One Third. Y hago una pausa en esta descripción en particular porque el color que tiene la subunidad, si bien en este caso habla más de un color musical, podría decirse que es el azul. Y me parece un dato interesante a tener en cuenta. La pista gana en ritmo, como si fuera primavera y se presentara un aleteo agradable al oyente. Love and Live, que ilustra a una chica que corre para conocerte, fue filmado en Nueva Zelanda y Hong Kong. Heejin, Hyunjin, Hasul y Vivi juegan el papel de un equipo de atletismo y muestran sus encantos individuales. Cada miembro tiene encantos únicos. Heejin, una chica completa en talento, Hyunjin con rasgos delicados, Hasul, una chica sabia y líder de One Third, y Vivi, una chica que llega de un mundo desconocido. Muchas cosas para decir al respecto de esta descripción. En primer lugar, nos plantea la idea de este amor puro, y esto lo podemos ver en el estribillo. Además, se deja bastante claro que Vivi llegó a la Tierra de un mundo desconocido, proponiendo desde ahora la existencia de diversos planos en este universo. También me gustaría enfatizar las siguientes líneas. 내 가슴은 해를
머금은 것처럼 뜨거워지고 La presencia del sol vuelve a ser recurrente, la idea de que enamorarse es como tragar al sol en tu corazón. Quizás la siguiente línea no tenga tanta relevancia tampoco, pero me gustaría analizarla. With all my heart. ¿Lo notaron? Al hacer esta declaración, la respuesta está frente a nuestros ojos. Heejin contesta antes de todos estos versos diciendo: teorizo que podría tratarse de esta idea en la que estas canciones de amor también aludirían a que las miembros de Luna se están buscando en el Lunaverse. El nombre de esta canción en español sería Ama y Vive, y me gustaría destacar la presencia de este símbolo que están viendo en pantalla, que hemos visto anteriormente y tomará aún más relevancia a futuro. Ahora sí, analicemos el videoclip de Love and Live. Comenzamos en una pista de carreras. Esta misma aludiría al concepto del loop, o un bucle temporal en el que se encuentran las chicas, pero este concepto se explorará más adelante. Mientras las chicas se preparan para correr, vemos que tienen dos toallas, de color azul y rojo, los colores de Jin Soul y Kim Lip. Pero lo más destacable es el color del bastón, que pasarán de mano en mano, amarillo y violeta, colores complementarios que representan a Hyunjin y Cherry respectivamente. El silbato azul suena, el cronómetro comienza a contar los segundos y Heejin abre su ojo derecho. Comienza a correr hasta pasar el bastón a Hyunjin. Esta se lo pasa a Hasul y al final a Vivi, quien termina la vuelta en 49.75 segundos. Antes de seguir con la práctica y el correr, vamos a Hong Kong, en donde tenemos escenas de las chicas vistiendo amarillo y cantando entre edificios, justamente en lo que parece ser una terraza. Es en este escenario que ubicamos una escena en donde Vivi está tras un alambrado y su ojo izquierdo comienza a brillar, como si dentro hubiera una galaxia entera. En la descripción se nos comentó que Vivi no es de la Tierra, y esto confirma cierta especie de poder en ella. Pero me parece interesante también la mención de este tipo de ojos en My Melody. Vemos a Vivi en su vida diaria como androide y las diferencias que presenta con sus compañeras humanas. Lleva consigo una mochila que parece darle energía y cuando ésta se descarga, tiene que conectarla a un enchufe eléctrico para recargarla. Hay un pasillo blanco donde Vivi entra a cargar su mochila. Gracias a los clips del MV especial de You and Me Together, sabemos que Hyunjin la conecta uno de los días que Vivi olvidó hacerlo. Pero Vivi decide desconectarla y vemos que un contador comienza a descender desde las 5 horas. El 5 es el número representativo de Vivi. Así es que volvemos a verla lista para correr en la pista, y en un momento decide salirse de la misma. Corre tanto y tanto que la vemos pasar por un prado, y finalmente llega a un nuevo lugar. El contador de su mochila llega a 0 y su ojo brilla nuevamente. El último mensaje de su mochila es ama y vive. Y así vemos a una Vivi agotada que ha sobrevivido a no llevar su mochila y vivir sin baterías. Entonces, ¿qué acabamos de ver y cómo se enlaza esto con el Lunaverse? Vivi ha confirmado en una entrevista que al final del MV, su personaje vuelve a ser humana, pero ¿qué simbolizaría ser un androide en el Lunaverse? ¿Y cómo le ocurrió esto a Vivi? Sin dudas, Love and Live es la historia sobre cómo Vivi vuelve a ser humana, y nos presentan también cómo sus amigas la acompañaron en este proceso, inclusive mostrando las diferencias que tenía con ellas. Pero esto no termina acá, veamos las siguientes pistas del álbum. Pista número 3, You and Me Together. You and Me Together es una canción funk dulce, aporta buenas sensaciones al oyente con un sonido refrescante, como jugos de frutas al estallar, un sonido característico de Luna. El nombre de esta canción, Tú y Yo Juntos, cuenta con un videoclip especial que muestra algunas escenas y extras de Love and Live. Como todas las canciones de Luna, habla del amor, pero este amor puede interpretarse también como el buscar todas esas partes de Luna que faltan para completarse. Veamos las siguientes líneas.
Retomamos el concepto del viento y cierta importancia del color azul. También 따뜻한 햇살에 눈을 뜨고 들리는 노래에 미소를 지어 donde la idea del sol y una melodía nos lleva a pensar directamente en My Sunday y My Melody. Y por último, 기다려왔던 너와 나의 first kiss 포근한 온기가 내 맘에 번질 때면 온 세상이 핑크빛으로 가득해 I love you baby. donde el color rosa, la idea de llenar el corazón, vuelven a hacerse presente. Pista número 4, Fairy Tale. Fairy Tale fluye suavemente hacia el oído con una melodía que es como un cuento de hadas contado antes de dormir. Justamente el título hace referencia a un cuento de hadas, pero lo más destacable son las siguientes líneas de la canción. You 그대와 함께하는 꿈을 꾸어요 너와 노래하는 꿈 내 귓가에 맴도는 작은 멜로디 I just wanna be with you. También prestemos atención a la segunda estrofa. 비가 되어 하늘에 내리는 날이면 온 세상에 채워질 너의 향기 그대와 함께한 저 하늘에 환하게 파란 별이 떠오르면 숨어버린 햇살에 얘길 밤새 나누며 잠들고픈 어린 날의 my fairy tale. La lluvia, llenar al mundo entero, una estrella azul brillante, un sol oculto que recuerda a un eclipse. Todos estos conceptos los veremos desarrollarse a medida que avancemos en el Lunaverse. Pista número 5, Valentine Girl. Valentine Girl fue mostrada a los fans en febrero. Cuenta la historia de regalar chocolates a un chico en el día de San Valentín para esperar una respuesta el día blanco, en marzo. Y sí, este título, como bien dice su nombre en coreano, 3월을 기다려. espera hasta marzo, fue una pista presentada en febrero como preview de la primera subunidad de Luna. Esta tradición en Corea consiste en confesarte a alguien el día de los enamorados y esperar hasta marzo, donde hay un día especial para recibir una respuesta. Este álbum nos cuenta desde una perspectiva poética el enamorarse y esperar una respuesta de aquella persona que nos gusta tanto. Pero si lo analizamos desde la historia del Lunaverse, es sobre cómo una joven llegada de otro mundo se convierte en humana nuevamente. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Dicho esto, espero les haya gustado este análisis de Love and Live. Me gustaría leer sus opiniones en los comentarios y teorías si es que las tienen. No se olviden de darle like si les gustó el video y nos vemos en la próxima.